Durante mucho tiempo, en los Estados Unidos de América, la idea de televisión e información, periodismo, estaba asociado no a analistas ni a tertulianos, sino meramente a informadores, es decir, lectores de noticias que las explicaran con claridad y fueran un rostro que se volviera en alguien que transmitiera confianza a los espectadores. Ese fue, digamos, lo que simbolizó durante muchísimo tiempo la figura del señor Walter Cronkite en la CBS. Desde Dallas, Texas, llega la noticia, al parecer oficial, de que el presidente Kennedy ha fallecido a la 1 de la tarde, hora del centro. A las 2 de la tarde, hora del este, hace menos de 38 minutos. Y, digamos, en el periodo contemporáneo, cada estrella de las grandes plataformas de televisión en Estados Unidos, cada plataforma de televisión en Estados Unidos tenía a su rostro que transmitía la información con esa claridad y cercanía con la que esperaban llegar al público, que eran básicamente tres. Cada una de las tres grandes cadenas tenía al suyo. La CBS tenía al señor Dan Rather, la NBC tenía al señor Tom Brokaw y la ABC tenía al señor Peter Jennings, la voz de América, como le llamaban, que quizá era el que tenía más popularidad, pero vamos, estaba la cosa bastante reñida entre los tres. Eso era lo que se entendía como periodismo en televisión, porque donde se entendía que debían hacerse los análisis, las críticas feroces al poder político o los lametones o elogios, etcétera, se entendían que era en la prensa escrita. El gran cambio en la televisión norteamericana se produjo en 1980, concretamente el 6 de junio de 1980, cuando inició sus emisiones la cadena de noticias por cable, Cable News Network, la CNN, el proyecto del señor Ted Turner de Atlanta. Un proyecto que consistía en que un canal por cable retransmitiera noticias las 24 horas del día. En ese tema hay que reconocer que el señor Turner fue un pionero, porque nadie había pensado en ese momento que una cadena emitiendo todo el rato noticias pudiera funcionar. Cuando arranca la CNN tiene 2 millones de abonados, lo cual es suficiente como para arrancar el proyecto, pero hay que recordar que está muy por detrás de la audiencia media de NBC, CBS y ABC, que se cuenta por bastante más de millones de espectadores. Y sin embargo, poco a poco la CNN irá calando al convertirse en un medio de referencia cada vez que ocurría algo. Si había un terremoto, si había algo gordo, la gente que en el prime time siempre cogía pues o CBS o NBC o ABC, pero si ocurría algo gordo, un atentado en algún país, un terremoto tal, veía la CNN. Y el gran salto para la CNN fue Tiananmen. Cuando se produjo en 1989 la tragedia de Tiananmen en China y sacan los tanques el gobierno de Deng Xiaoping para aplastar a los opositores, la primera cadena que da imágenes de lo que estaba pasando allí, las famosas imágenes de los tanques que tantas veces se han repetido en documentales, es la CNN. Un portavoz oficial chino ha afirmado esta tarde que durante el operativo militar que concluyó con la toma de la plaza de Tiananmen murieron 23 estudiantes y acto seguido desmintió que el ejército chino estuviese dividido. Si esta última negativa es tan sólida como la cifra de muertes, cabría pensar que el enfrentamiento entre dos facciones del ejército chino podría hacerse efectivo de un momento a otro. De hecho, otros canales tienen que sacar imágenes de la CNN. La NBC lo sacó de allí y se enfadó mucho la CNN porque lo sacó sin citar que era de ellos, ¿no? Y hubo ahí una polémica entre las dos cadenas, pero era la demostración de que tenían la inmediatez. Cuando cayó el muro de Berlín, ahí ya no fue la CNN, porque Tom Brokaw se adelantó y el día 10, cuando cae el muro de Berlín, está en Berlín para que la NBC sea la primera en informar de la caída de ese muro.
demostraba que las grandes cadenas se estaban dando cuenta de que había una parte del público que daba un valor a esa inmediatez en informar de lo que estaba ocurriendo. Pero el mayor éxito de la CNN va a ser 1991, la Guerra del Golfo. Cuando se produce la Guerra del Golfo, cuando el gobierno del señor Bush padre interviene en el Golfo para liberar Kuwait de la ocupación del ejército iraquí de Saddam Hussein, la cadena que está allí en los desiertos con Peter Arnett y con Bernard Shaw para anunciar casi en directo que están empezando los bombardeos, es la CNN. Y en esta ocasión todas las cadenas, Tom Brokaw en la NBC, Dan Rather en la CBS y Peter Jennings en la ABC, tienen que citar a la CNN, porque es la que tiene el mejor material, y cuando el resto aún está esperando, ellos ya estaban dando en directo el inicio de operaciones militares. Fue sin duda el gran salto de la CNN que le convirtió en sinónimo de noticias y en referente informativo en todo el planeta. La Guerra del Golfo fue seguido en todo el mundo por la señal de la CNN, incluido en España. La CNN presumía de que era una cadena sin estrellas, pero no cabe duda de que el señor Bernard Shaw y el señor Peter Arnett lograron una popularidad mundial en ese momento de la historia. Buenos días, presidente. Buenos días. A la vez que triunfaba en CNN, el señor Ted Turner decidió ampliar su negocio y también decidió entrar en el sector del cine, comprando la Metro-Goldwyn-Mayer. Había una costumbre de que los magnates de televisión tenían que tener productoras de cine, y de hecho hoy en día los dueños de los grandes estudios de televisión son los mismos que los dueños de los grandes noticieros de televisión en Estados Unidos, prácticamente, ¿no? Lo que es una política habitual en ese país, ¿no? Ted Turner también montó una empresa de producción de dibujos animados, ¿no? Cartoon Network, también TBS, Dick. Pero toda esta política de gastos cinematográficos en la práctica fue lo que le generó un gran endeudamiento que llevó a que al final su imperio mediático tuviera que integrarse en otro imperio más grande para sobrevivir, que fue el imperio Time Warner, el imperio que formaba en aquel momento pues la productora de cine Warner Brothers, que estaba asociada a la influyente revista Time, de ahí el nombre Time Warner. Pero el gran salto, cuando más parece que va a pegar el petardazo mundial, el grupo mediático al que pertenece la CNN, la HBO y tantas otras marcas, es cuando en el año 2000 América Online, en el momento en el que parece que Internet va a arrasar y va a controlar toda la información del mundo, pues la compañía América Online de Steve Casey compra todo, la CNN, lo de Ted Turner, lo del HBO, todo, para crear lo que iba a ser el grupo AOL Time Warner, American Online Time Warner, como fusión de lo nuevo y lo viejo. Lo sorprendente del grupo de AOL Time Warner, que se presentó como el grupo que venía a comerse el mundo entero al unificar internet, televisión y la prensa escrita, es que se desmoronó en apenas 3 años. O sea, tan rápido como se construyó, se hundió, porque American Online entró en pérdidas, se produjo la burbuja de internet y Steve Casey se fue a hacer puñetas. Por cierto, con gran alegría de los grandes editores de prensa impresa de España y de todo el mundo, que se apresuraron a decir: ¿veis cómo esto de internet no era tan poderoso como parecía? Y al final hay que irse a lo seguro, que es la prensa escrita y las marcas de toda la vida, ¿no? Es sorprendente el regodeo que hubo en prácticamente todos los grandes periódicos de Europa Occidental con la caída de Steve Casey. Retiraron las siglas AOL del nombre corporativo, que volvió a ser Time Warner hasta hace relativamente poco, cuando en el año 2016, en plena campaña electoral, la compañía de móviles AT&T decidió comprar el grupo de Time Warner y modificar su denominación a la actual, que es Warner Media. Well, we realized that where both of our companies, both our industries really were going, distribution and TV and movies,
were coming together, and we thought we could do a better product for consumers, better choice, better packages, lower prices, more interesting ads, not as much of it, and have... I think it's, I don't know that it's a fight. I mean, we hadn't even gotten to a fight yet. I mean, we're in a process. We hadn't even filed with the federal agencies yet on the deal. And what happens in these things is we'll do our filing. We'll put out our public interest statement, and then there will be a full vetting of this deal. The way we assess this thing is this is a vertical integration. And people talk about this has such a low chance of being approved. It would be the first vertical integration of any magnitude that had ever been killed by the U.S. government. Hay que decir que la compra de Time Warner por AT&T, incluyendo la CNN, contó con la firme oposición del que entonces era candidato a la presidencia de Estados Unidos, el señor Donald Trump, que dijo que haría todo lo posible por impedirlo y al final no lo pudo impedir, y el grupo Warner Media, propiedad de la AT&T, es una realidad. As an example of the power structure I'm fighting, AT&T is buying Time Warner and thus CNN, a deal we will not approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands of too few. Concentrates far too much power in one massive entity that is trying to tell the voters what to think and what to do. Deals like this destroy democracy. De aquí es llamativo dos cosas. Lo primero, que el negocio de información 24 horas es algo que en Estados Unidos ha triunfado y ha tenido un éxito innegable. Y la mejor demostración es que otras compañías lo han imitado. Es cierto que CNN en la actualidad ya no es la cadena de noticias 24 horas más vista, porque en muchas franjas es superado tanto por Fox News como por la MSNBC. Es más, en el caso de Fox News no es que le supere, es que la duplica en muchas de las franjas. Pero el modelo de noticiero 24 horas triunfa, los americanos les interesa. Y es un modelo, en cambio, que en España no ha triunfado. Ted Turner vino a España personalmente, se alió con el empresario mediático más poderoso que había en aquel momento, que era don Jesús Polanco, para crear CNN Plus, un canal de noticias 24 horas. En el caso de Estados Unidos era por cable, en el caso de España fue por satélite, porque estaba CNN Plus, ofrecía su servicio a través de Digital Plus. Y no cuajó demasiado. Es más, CNN Plus llegó a meterse en abierto durante una etapa cuando le regaló el gobierno Zapatero el multiplex, y tampoco cuajó en un suficiente número de espectadores como para poder salvar la marca. Quizá porque el público español en ese aspecto es diferente al público norteamericano. Y la otra diferencia reseñable es que la CNN, cuando nace en 1980, presume mucho de que no va a tener estrellas de opinión, que es una cadena para informar. Hoy en la práctica, gran parte de la programación de la CNN son programas de opinión. Lo es el programa de Jake Tapper, lo es el programa de Don Lemon y lo es el programa de Chris Cuomo, en una plantilla que ha elaborado el señor Jeff Zucker con un claro tono progresista, y supongo que lo han hecho porque han visto que ha funcionado en otras cadenas. I argue that this president should consider his own criticism. Why? He is mired in the mud of minority approval, and he still isn't at 50%. Look at it. I don't think any other modern president could boast more good fortune, and they were all in the same range. More impressive, almost all had spikes over 50%. Not this president. Look at the numbers. This is CNN Tonight. I'm Don Lemon. The President of the United States is racist. All of us already knew that. For the American people I to get hear it. the real experience of Donald Trump. There's one viewer that you care about right now, and you're being obsequious. No, you're being a factotum in order to please him. Okay. No. And I think I've wasted enough of my viewers' time. Thank you, Stephen. As Republicans, lawmakers call for Attorney General Jeff Sessions to resign, in a major reversal, Democrats are now coming to his defense. What changed? La apuesta que han hecho, y aunque sea la segunda o la tercera, según la franja horaria, no cabe duda de que millones de norteamericanos siguen esos programas de opinión. They've got a machine, and I'll tell you the problem with the machine.
it totally controls the press. You look at CNN, it's called the Clinton News Network. All day long, Trump, Trump, all day long, CNN, Trump, 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 such a bad guy. I just want to bring back your jobs. I want to bring back your safety. Para muchos seguidores del Partido Republicano, la CNN tiene un claro sesgo a favor del Partido Demócrata. Y por eso durante la campaña del año 2016 se acusó a la CNN de ser tan descarado su apoyo a la candidatura de la señora Hillary Clinton, que fue cuando se acuñó el término despectivo de la Clinton News Network, la cadena de noticias de Clinton, que es algo que durante mucho tiempo escaló mucho entre los seguidores del señor Trump. I knew, and I actually saw their names, and I said, well, why would they put them up? They're going to speak so positively about me. I was wrong. And I said, oh, I'm going to hit them. I'm going to get them. Am I going to get them? I'm going to start talking about them like you never believed. I'm going to hit them. Now, obviously, I'm talking about with my verbal. Said, I'm going to get them. I'm going to let them have it. Maybe a tweet or maybe this or that. But I'm going to hit them hard. So I'm going to hit them hard. So on CNN this morning, I see, on the bottom, Trump says he's going to hit speakers. I mean, they are so dishonest. I'm going to hit speakers. Ay, ay, ay. That's why we have to win, right? That's why we have to win. I'll tell you, CNN is really, they call it the Clinton News Network. It's really a dishonest group of people. They are terrible. Oh, their camera just went off. I see the red lights. I know all the cameramen by now, right? Hi, fellas. But I see the red lights. That red light just went off so fast. It was funny. Ahora dirían la cadena de noticias de Biden, aunque ya no coincida la sigla.